Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un tema que de verdad ha estado dando mucho de qué hablar, algo que ha puesto a todos a especular y a sentir esa chispa de intriga que tanto nos gusta aquí. Vamos a hablar de Can Yaman y atención, una bomba que presuntamente lanzó para Demet Özdemir, algo que ha impactado a muchísimas personas. ¿Qué será? ¿Un nuevo proyecto? ¿Una declaración inesperada? ¿Un rumor que se confirma? Prepárense porque vamos a desgranar todo lo que se dice y lo que podría significar esta situación. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de actualidad y misterio. ¡Vamos allá! La noticia, o mejor dicho, el murmullo que ha recorrido las redes y los medios de comunicación, gira en torno a una posible declaración, una acción, o incluso un detalle muy específico que Can Yaman habría tenido hacia Demet Özdemir, y que ha sido calificado como una auténtica bomba. Y cuando decimos bomba, no nos referimos a algo negativo necesariamente, sino a algo que ha sacudido el panorama, algo que ha provocado una reacción en cadena, tanto entre los fans de ambos actores como en la prensa del corazón. Para entender el contexto, debemos recordar la estrecha relación que existió entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos se conocieron en el set de la exitosa serie turca Erkenci, donde sus personajes, Kandibit y Sanem protagonizaron una química explosiva que trascendió la pantalla. Su romance en la ficción se convirtió en un amor en la vida real, capturando la atención de millones de seguidores en todo el mundo. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, y su relación era tema constante de conversación, de artículos, de fotos robadas y de sueños de sus fans. Sin embargo, como muchos romances que nacen bajo los focos, el suyo también tuvo un final. Su ruptura, aunque anunciada de forma relativamente discreta, dejó un vacío y una serie de interrogantes. Los fans se preguntaban qué había sucedido, si todavía mantenían algún tipo de contacto, si había resentimiento o si, por el contrario, existía una amistad madura. Y es precisamente en este terreno de las posibilidades y las conjeturas donde surge esta famosa bomba. Lo que se rumorea y lo que ha generado tanta expectación, es que Can Yaman, tras un tiempo de aparente distanciamiento o silencio público respecto a su relación pasada con Demet, habría hecho o dicho algo que ha resonado con fuerza. Se habla de que podría ser un comentario en una entrevista, una publicación en redes sociales, un gesto público, o incluso un regalo significativo. La naturaleza exacta de esta bomba es lo que mantiene a muchos en vilo. ¿Será que Can ha hablado de Demet de una manera particularmente emotiva? Quizás ha expresado un deseo de reconciliación o de mantener una amistad sincera. O tal vez ha mencionado algo que revela un aspecto desconocido de su relación o de su ruptura. Una de las hipótesis más fuertes que han circulado es que Can Yaman podría haber hecho referencia a Demet Özdemir en una entrevista reciente, quizás hablando de su tiempo juntos en Erkenci y de lo especial que fue esa etapa de su vida. Cuando un actor de la talla de Can Yaman, con una base de fans tan apasionada y global, habla de una expareja con la que compartió un proyecto tan icónico, las palabras adquieren un peso considerable. Los seguidores de ambos, siempre ávidos de cualquier conexión o detalle que los vincule, tienden a interpretar estas menciones de formas muy diversas, desde una simple apreciación profesional hasta una señal de afecto persistente. Imaginemos, por ejemplo, que en una entrevista, al ser preguntado sobre sus proyectos más significativos, Can Yaman menciona a Erkenci y, de forma espontánea, añade algo como: fue un momento muy especial y Demet fue una compañera increíble. Todavía guardo un gran cariño por ella. Algo así, aunque pueda parecer sencillo para los fans que vivieron intensamente su relación, podría ser interpretado como una confirmación de que el cariño persiste, que no hay rencores, y que fue una experiencia que marcó a Can de forma positiva. La palabra cariño en este contexto, dicha por él, resonaría como una melodía familiar para sus seguidores, una confirmación de que el amor que una vez compartieron dejó una huella. Otra posibilidad es que la bomba no sea una declaración directa, sino un gesto. Quizás Can ha apoyado públicamente un proyecto de Demet, ha dado me gusta a alguna de sus publicaciones importantes, o incluso se ha sabido de algún contacto personal que ha sido filtrado a la prensa. En el mundo de las celebridades, donde cada pequeño detalle se magnifica, un simple gesto puede ser interpretado como un mensaje cifrado. Si Can Yaman, por ejemplo, comparte una noticia sobre una nueva película o serie de Demet Özdemir con un comentario admirativo, o si se enteran de que le ha enviado flores para celebrar un logro, esto generaría un revuelo inmediato.
Los fans analizarían cada bit de información, buscando indicios de una relación que va más allá de lo profesional o que, quizás, ha evolucionado de una forma inesperada. La prensa del corazón turca y de otros países donde Erken Cikus tuvo un gran éxito, está siempre al acecho de cualquier novedad relacionada con esta pareja. Los rumores de reconciliación, de amistad, o de cualquier tipo de interacción entre Can y Demet venden. Por lo tanto, cuando surge una noticia, por vaga que sea, sobre una bomba de Can para Demet, la maquinaria mediática se pone en marcha a toda velocidad. Los titulares se vuelven jugosos, las especulaciones se disparan, y los seguidores se dividen entre los que esperan un reencuentro y los que prefieren que cada uno siga su camino. Es importante recordar que en muchas ocasiones, la interpretación de estas situaciones está muy influenciada por el deseo de los fans. Muchos desearían ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea como pareja o como amigos cercanos. Por lo tanto, tienden a buscar pruebas y señales que confirmen esas esperanzas. Una declaración aparentemente inocente de Can puede ser magnificada y transformada en una prueba irrefutable de sus sentimientos persistentes. Además, el propio Can Yaman, consciente de su enorme popularidad y del interés que despierta su vida privada, a veces puede ser cauteloso con sus declaraciones, pero en otras ocasiones, puede que no evite hablar de temas del pasado, especialmente si considera que es importante para su narrativa o para su carrera. Si él mismo ha decidido hablar de Demet, o hacer algún gesto hacia ella, puede que lo haya hecho con una intención clara, y esa intención es lo que todos intentamos descifrar. Analicemos las posibles implicaciones de esta bomba. Si Can ha hecho una declaración positiva, podría significar varias cosas. Primero, que ha superado la ruptura de una manera saludable y que puede hablar de su pasado con gratitud y aprecio. Segundo, que valora la conexión profesional y personal que tuvo con Demet y que no tiene reparos en reconocerlo públicamente. Tercero, y esta es la que más excita a los fans, podría ser una señal sutil de que aún existe una conexión especial, un puente que no se ha quemado del todo. Por otro lado, si la bomba fuera algo más ambiguo, algo que dejara más preguntas que respuestas, también generaría un gran debate. Por ejemplo, si Can dijera algo como "me sorprendió mucho lo que le pasó a Demet últimamente", pero sin especificar a qué se refiere, esto abriría un mar de especulaciones sobre qué evento o situación en la vida de Demet es la que ha impactado a Can. ¿Se refiere a algún problema personal, a un tropiezo profesional, o a algún otro asunto que solo ellos conocen? La clave de estas noticias, y lo que las hace tan atractivas, es que a menudo permanecen en un limbo entre lo confirmado y lo especulativo. Los medios obtienen una pista, un fragmento de información, y a partir de ahí construyen una narrativa. Los fans se unen a este juego aportando sus propias interpretaciones y deseos. Y en medio de todo, Can Yaman y Demet Özdemir, protagonistas de esta historia, a menudo prefieren mantener un perfil bajo, dejando que la opinión pública haga su trabajo. Lo que es innegable es el impacto que tuvo Erken Cikus en las carreras de ambos. La serie catapultó a Can Yaman a la fama internacional, convirtiéndolo en un ídolo en muchos países, especialmente en Italia y España. Y para Demet Özdemir, también fue un trampolín profesional, consolidándola como una de las actrices jóvenes más talentosas y populares de Turquía. La química entre ellos en pantalla fue tan convincente que enamoró a medio mundo, y esa conexión, esa chispa, es algo que el público nunca olvida. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta famosa bomba? Sin tener los detalles exactos de lo que Can Yaman dijo o hizo, es difícil dar una respuesta definitiva. Sin embargo, podemos afirmar que, sea lo que sea, ha logrado reavivar el interés por su relación pasada y por su posible vínculo actual. Ha servido para recordarles a todos el fenómeno que supusieron como pareja en la pantalla y en la vida real. Ha generado conversación, debate y, sobre todo, ha mantenido la intriga viva. Es posible que Can, al hablar de Demet, simplemente esté reconociendo la importancia de esa etapa en su vida y en su carrera, sin segundas intenciones más allá de la honestidad y el respeto hacia su expareja. O quizás haya un matiz más profundo, un mensaje oculto que solo los más atentos puedan descifrar. La belleza de estas historias y lo que las hace tan interesantes de analizar, es precisamente esa ambigüedad, esa posibilidad infinita de interpretaciones. Lo que sí podemos ver es la devoción de sus fans. Las redes sociales se llenan de comentarios, de teorías, de montajes fotográficos, de recordatorios de sus momentos juntos. Los hashtags relacionados con ambos actores suelen tener mucha actividad cada vez que surge una noticia, por pequeña que sea. Es una comunidad de seguidores muy activa y apasionada,
que vive cada detalle de la vida de sus ídolos con una intensidad conmovedora. En resumen, la bomba de Can Yaman para Demet Özdemir, sea cual sea su naturaleza exacta, ha sido un evento que ha resonado en el universo de la farándula turca y más allá. Ha servido para recordarnos la fuerza de su conexión pasada y la expectación que siempre genera cualquier novedad sobre ellos. Nos muestra cómo en el mundo de las celebridades, los gestos y las palabras, incluso años después de una ruptura, pueden tener un impacto significativo y ser interpretados de innumerables maneras por una audiencia ávida de historias. Y así, mis queridos espectadores, llegamos al final de este fascinante análisis. Espero que hayan disfrutado de este viaje por los entresijos de la vida de Can Yaman y Demet Özdemir. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la bomba de Can es una señal de algo más? ¿Qué les gustaría que pasara entre ellos? Déjenme sus pensamientos en la caja de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos para que más gente se entere de este interesante tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y noticias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.